Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Que por cierto hay que decir, además de lo que se ha dicho sobre el 14 de junio, que el 15 de junio es una fecha también memorable. La batalla en abril del 65, del 15 y el 16 de junio, justamente después de la conmemoración del 14 de junio, con un discurso de Camaño, con la presencia del pueblo en el Parque Independencia. Ahí se inicia el intento de Estados Unidos de tomar por la fuerza brutal de sus tropas la zona colonial. Y fue resistida heroicamente, no pudieron tomarla. Una fecha de un valor extraordinario. Cuando los pueblos se deciden, pueden lograr cosas que parecen inverosímiles. Pero quiero ahora, a propósito de estas fechas y de estos tiempos presentes, referirme a una frase que brota del corazón de los pueblos indignados en el seno, en las entrañas del monstruo, en los Estados Unidos. Una frase que recorre todas las manifestaciones antirracistas y mucho más que eso, esa rebeldía frente a la injusticia en todos los Estados Unidos. Es una frase que dice así: no es que no podemos respirar, es que no nos dejan respirar. Ustedes, imperialistas, no nos dejan respirar. Pasa en los Estados Unidos y pasa en los países colonizados, a los que se le ha negado la soberanía. El tema está referido en Estados Unidos fundamentalmente al racismo, a la opresión racista. Un componente importante del resurgimiento del fascismo en Estados Unidos y en el mundo, el racismo, que a la vez una cualidad del capitalismo decadente, que el capitalismo ha hecho suya. Y entonces, recordando el 14 de junio, recordando abril, la guerra patria contra el invasor, la batalla del 15 y del 16 de junio en la zona constitucionalista, país invadido, podemos y debemos hacerla extensiva a las tareas, a los retos, a los desafíos que tenemos en el presente. Esa frase formidable, centrándola en el tema de la dependencia, de la necesidad de la soberanía, de la necesidad de erradicar el colonialismo, estrechamente vinculado también al racismo, al fascismo, en esta época de descomposición del imperio, en los que sus zarpazos son terribles. Hacerla extensiva a la autonomía de cada ser humano, al derecho a hacer, sin perjudicar a nadie más, lo que libremente quiera hacer. La soberanía es la libertad para la colectividad, es el derecho del pueblo a ser autónomo, a autodeterminarse. La soberanía individual es la autonomía del ser humano, la determinación de hacer valer su derecho. Esos factores hay que unirlos en este momento de crisis, de gran crisis. Estamos a 20 días apenas de una cosa que le llaman elecciones, de unas votaciones con COVID. Y hay que ver a los actores principales de ese escenario, que es un escenario conformado
por el proceso de intervención de dependencia de hace años, en la que el sufragio ha sido pervertido. Las elecciones no son elecciones realmente, son votaciones mediadas, condicionadas por el negocio, por la ambición, por los dictados del poder imperial, por la subordinación a los grandes poderes internacionales y locales. Y entonces tenemos que ninguno de esos protagonistas, de los principales, de los dos punteros, el oficialista y el llamado opositor, y del otro, el ladronel, estoy hablando de Gonzalo, estoy hablando de Abinader, estoy hablando de sus proyectos políticos, del gobierno, el PLD, del PRM y su grupo opositor y sus aliados. Estoy hablando de Lionel y su llamada Fuerza del Pueblo. Algo clave como la soberanía, que repito, es la libertad de los pueblos. Algo que tiene que ver con el derecho colectivo de una gran cantidad de gente a autodeterminarse para decidir la ruta, el camino, las decisiones que pueden conducir al bienestar colectivo. Ninguno de esos candidatos es capaz de asumir el tema soberanía. Ninguno es capaz de decirle a Falcondo, a Barrigol, a Golquest, a Unigol, que ellos van a contribuir a que el pueblo, el nosotros, el nosotras, va a decidir qué hacer con su territorio, con su suelo, con su subsuelo, con su sobresuelo. Todos son por Fondo Monetario Internacional, que es la intervención, la tutela de la economía en función de los intereses de los grandes capitales financieros, industriales, de todas las grandes corporaciones internacionales, mineras. Todos son pro Banco Mundial. Ninguno se atreve a tocar a Trump, a Pompeo con el pétalo de una rosa. Al establishment de los Estados Unidos, a los racistas. Guardan silencio frente a la brutalidad racista. Pareciera que George Floyd es una fantasía, que las rodillas sobre su cuello para impedirle respirar es un invento. Eso no está en su agenda. No está en su agenda como la CIA tutela el DNI, el Pentágono a través del MAC, las Fuerzas Armadas, la DEA, la DNCD. No le pasa por su cabeza, no quieren que le pase por su cabeza lo que pretende hacer Bill Gates con el mundo y sus poderes. Bill Gates, George Soros, las grandes corporaciones de la microelectrónica. No le ponen ningún alto a las atrocidades que hace Estados Unidos en nuestra América, contra Venezuela, contra Cuba, más allá, contra los palestinos, contra el pueblo iraní, las amenazas contra Irán, las atrocidades que han hecho en Afganistán, en Libia, en Yemen. Nada, eso no cuenta. La soberanía está ausente de su pensamiento porque son en fin de cuentas y serán en fin de cuentas, y tengámoslos bien en cuenta, finalmente son aspirantes a gobernadores de Colombia. Para ellos el antiimperialismo no cuenta. Para ellos la autonomía de los seres humanos, la soberanía de la nación es algo que no está en su agenda.
Pausamos y volvemos. Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin